todos ustedes? Bueno, ¿Cómo les acaba de ir? Bueno, me alegra. Vamos entonces en esta ocasión a trabajar sobre el tema ya anunciado acerca de la tiroides. Lo he puesto una puerta abierta, una puerta al bienestar o al desastre total de su salud. Digamos que, como podrán observarlo en un momento, la tiroides, esa glándula que poseemos nosotros en el cuerpo, es capaz de brindarnos el ritmo fisiológico básico de la vida, tanto en lo físico como en lo emocional. Tiene que ver con los estados de ánimo, tiene que ver con la regulación de temperatura, tiene que ver con procesos digestivos, tiene que ver con estimulación cardíaca, tiene que ver con todos los procesos vitales conocidos en el cuerpo humano, de tal manera que tener nuestra tiroides enferma, o a veces, como lo vamos a observar también, en la mayoría de los casos sucede, no necesariamente la tiroides enferma, sino los procesos que siguen a las hormonas que fabrica la tiroides. Si no se desarrollan de una manera adecuada, pues puede representar para nosotros un verdadero desastre. Así que obviamente pues no pretendo ni mucho menos que sea cubierta la totalidad de la información que podemos dar acerca de la tiroides. Esto, digamos que es apenas, podemos decir, un abrebocas, por lo menos que ustedes puedan entender un poquito mejor su tiroides, cómo cuidarla, qué evitar, qué hacer para que se nos afecte, o para regular bien nuestras hormonas, o para que finalmente ellas den en el blanco. Hay muchas más cosas que decir al respecto, el tema es absolutamente vasto. Así que espero llenarlos de inquietud y de una información básica que les pueda ser muy útil a la hora de recomendar nuestros productos. Así que empecemos hablando acerca de qué influencias tiene la tiroides en el cuerpo humano. Obviamente la tiroides, la producción de sus hormonas, el 90% de la cual es la T4, ya hablaremos más concretamente de ese juego hormonal relacionado con la tiroides, tiene que ver con el ritmo cardíaco. Es el que comanda la operación de aumentar, disminuir el pulso cardíaco. Digamos que la tiroides es jefe de las otras glándulas endocrinas, da órdenes al páncreas, da órdenes a los tejidos adrenales, da órdenes a las gónadas. Todas las otras glándulas endocrinas van a depender en gran forma de lo que suceda con la tiroides y de los procesos subyacentes en sus hormonas. Entonces, en primera instancia hablamos de su influencia en el pulso cardíaco, en la presión sanguínea, palpitaciones cardíacas, tienen mucho que ver con la temperatura del cuerpo, es el termostato del cuerpo, todo que ver con el metabolismo. De hecho, una persona que pueda llegar a tener disfunción de tiroides, bien sea de tipo glandular o bien sea de tipo celular o subclínico, hablaremos de esas diferencias para que les quede claro, va a tener entonces más retención o más generación de grasa, más dificultad para quemarla, por lo tanto un metabolismo lento. Va a depender mucho
de lo que sucede con la tiroides. El metabolismo basal va reduciendo sus niveles, entonces la persona puede ser muy propensa a acumular grasa. Si alguien tiene la tiroides enferma, entonces cualquier programa nutricional o de suplementación alimenticia, por muy excelente que sea, no va a dar el mismo resultado, e incluso haciendo ejercicio. Requerimos entonces del apoyo, de la ayuda invaluable de la tiroides para que nuestro metabolismo sea correcto. Por lo tanto, también tiene que ver con la fortaleza muscular, con la capacidad de fabricar músculo, que de por sí ya es un marcador de energía, vitalidad y juventud. Si alguien quiere saber cómo permanecer joven más tiempo o más años, sin importar la edad cronológica, haciendo más énfasis en la edad biológica, que pienso que es fácil de diferenciar. Una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad biológica, ¿no? Entonces la edad cronológica es la que me dice a mí, me revela a mí los años de acuerdo al documento de identidad, mi fecha de nacimiento. Eso es cronológico. Pero muchas veces lo cronológico no va a coincidir con lo biológico. Una persona cronológicamente hablando puede tener 40 años, pero biológicamente hablando puede estar en 70. O alguien de 60, cronológicamente hablando, puede estar en 40 o en 30, quizás. Eso va a depender mucho de lo que suceda con la tiroides, de la capacidad de fabricación de masa muscular o de mantenimiento de la masa muscular. Este es un marcador de juventud, es decir, mantener masa muscular. Entre mejor masa muscular mantengamos, más jóvenes y vitales nos vamos a mantener. Pero eso también va a depender mucho de la función de la tiroides. Por eso es claro que una persona, cuando tiene disfunción de tiroides, glandular o subclínico, puede estar sufriendo de sobrepeso. Y eso también tiene mucho que ver con el paso de los años. Entre más años tengamos nosotros, más dificultad vamos a tener con la producción hormonal de tiroides o su asimilación por las células. Así que vamos a avanzar y miremos qué otras repercusiones tiene la función de la tiroides en el cuerpo. Tiene mucho que ver con la reparación celular. La reparación celular es la capacidad que tiene el cuerpo de regenerarse, por lo tanto tiene que ver con la piel, tiene que ver con el cabello y las uñas, todos los tejidos conectivos. Tener una tiroides saludable implica tener un cabello muy bonito, uñas en buen estado, una piel juvenil. Ok, ya, me doy cuenta de eso. Y ahí está mejor. Una piel más joven, con buen tono, derivado de la capacidad que tiene la tiroides a través de sus hormonas que fabrica, especialmente la triiodotiroxina, o sea, la T3, de que las células se mantengan en reparación, en duplicación constante. Tiene que ver con la función reproductiva humana, masculina o femenino. En últimas, tiene que ver con bienestar y felicidad. Es la glándula que nos genera la chispa de la vida. Es la que nos mantiene activos, es la que nos mantiene retados y retantes. Es la que hace que, a pesar de dificultades y problemas, tengamos entonces como manifestar deseo de cumplir esto a pesar de los obstáculos. Por lo tanto, cuando sufrimos de melancolía permanente, de depresión, de tristeza, de desgano, de bajos niveles de energía, que la batería se está acabando, se está apagando, es importante entonces que tendremos a revisar el tema de tiroides. Esto es importante porque muchas veces
los diagnósticos pueden fallar en el sentido de equivocarse con el tema de la tiroides o entrar en tratamientos que puedan ser muy agresivos desde el punto de vista medicamentoso, entrando en áreas psiquiátricas o de medicación psiquiátrica que pueden estropear mucho más la vida de la gente, cuando simplemente se pudiera solucionar desde el punto de vista biológico, equilibrando la tiroides, mejorando la función de sus hormonas, mejorando sus respectivas conversiones, mejorando la capacidad de asimilación de las células por parte de ellas. Esto es muy regular en nuestros días, lamentablemente, ya que pues existe un cuadro sintomatológico que nos puede revelar si nosotros tenemos algún problema relacionado con tiroides. Esta lista que aparece aquí, no necesariamente los que sufran de problemas de tiroides tienen que estar sufriendo de todo esto. Algunos pueden estar sufriendo de algunas pocas o de alguna de estas. En mayor o menor grado, entonces, las personas pueden, por ejemplo, manifestar fatiga, especialmente matutina. Fatiga matutina. Las personas recién están levantadas, pero ya acusan un problema de cansancio permanente desde la mañana, caída de cabello, es otra característica, es otro síntoma relacionado con problemas de tiroides, acné quístico, acné pronunciado, depresión y estado de ánimo bajo, sobrepeso, obesidad, dificultad para bajar de peso, pies y manos frías, desórdenes del sueño. Cuando hablo de desórdenes del sueño pueden ser diversas manifestaciones, o que no les sea muy fácil conciliar el sueño, o que si bien ha conciliado el sueño en un momento dado puede haberse interrumpido, es decir, puede estar a la 1 de la mañana despertándose súbitamente y después ya no le es posible volver a conciliar el sueño, o le va a agarrar el sueño cuando le toca levantarse ya, ¿no? Entonces, esto quizás es una de las cosas más asiáticas que puede sucederle a un ser humano, y sí se repite eso constantemente. Problemas menstruales y de infertilidad puede también estar relacionado con tiroides. Retención de agua es otra característica con relación a la tiroides, ¿sí? ¿Te refieres a que podría ser una a la vez o varias juntas o todas juntas? No todas juntas, no necesariamente una persona va a manifestar todo esto junto. Puede manifestar 2, 3, puede manifestar una. Ya podría ser un indicio. Exactamente. Esto. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? El 60% de la población no sabe que tiene desórdenes relacionados con la tiroides, mucho más cuando puede haber problemas de diagnóstico, especialmente en la revelación de los exámenes médicos que señalan los niveles de las hormonas que regularmente son medidas aquí en la producción de ellas a través de la tiroides. Entonces, voy a mencionar ahorita 5 razones por las que puede haber malos diagnósticos o diagnósticos errados con relación al tema de la tiroides. Quiero explicar antes de ello cómo funciona el ciclo de las hormonas que tienen que ver con la acción tiroidea. En primera instancia, digamos, el jefe de la tiroides viene a ser la pituitaria, la glándula maestra. La glándula maestra va a producir la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Nuestra glándula pituitaria, que se encuentra en todo el centro del cerebro, es una glándula muy muy pequeña. Es, digamos,
Chief Executive Officer, la CEO de todo el andamiaje hormonal del cuerpo, envía esta hormona a fin de estimular la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. La TSH es una mensajera química, es la mensajera que trae en sí el documento de autorización para abrir la producción de la T4 en los ciclos necesarios, ciclos circadianos, es decir, que se va repitiendo constantemente en el día. La T4 es la tiroxina. La T4 se fabrica en un 90% por esta glándula. Pero la T4 va posteriormente a convertirse en T3, que es la triiodotiroxina, por las 3 moléculas de yodo que maneja. La T4 son 4 moléculas de yodo, por eso el nombre que identifica, ¿no? T4, 4 moléculas de yodo, T3, 3 moléculas de yodo, y ahí su nombre, triiodotironina, perdón. Entonces este ciclo es importante entenderlo porque de ahí vamos a descubrir razones que están detrás de la mala interpretación de exámenes de hormonas tiroideas. ¿Cuál es la razón de esto? O sea, puede presentarse mayormente el caso de una tiroides que no esté necesariamente enferma, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción de TSH es normal, el testeo de T4 es normal y el testeo de la T3 es normal. Puede presentarse ese caso. Y sin embargo, la persona sigue manifestando síntomas de problemas con la tiroides. Es decir, manos frías o pérdida del cabello o problemas menstruales, acné quístico, depresión, estado de ánimo bajo, fallos de energía. Bueno, todo eso que hemos mencionado anteriormente se puede presentar y aún así tener niveles normales de hormonas de la tiroides. Entonces, en un momento dado pueden diagnosticar como que la persona está sana y enfocarse en otros aspectos de salud que al tratarlos con medicamentos pueden, con sus efectos colaterales, pueden empeorar básicamente la función de la tiroides y entonces en vez de hacer bien estamos haciendo un daño grave. Entonces voy a revelarles 5 razones por las cuales puede haber diagnósticos equivocados con relación al tema de la tiroides. La razón número 1 es que la hormona T3 puede estar siendo bloqueada fuera de la célula. Entonces este ciclo que vemos aquí debe terminar con la T3 entrando a las células para que nos funcione. O sea, para que haya energía en el cuerpo, debemos hablar de lo que conocemos como la producción de ATP. Ese es el mínimo de energía en cada célula. O sea, la base de la pirámide energética de todo el cuerpo está en la producción de ATP, adesino trifosfato, respiración celular, etcétera. Para que eso funcione, tiene que entrar en acción las mitocondrias, que son, digamos, las pequeñas baterías que tiene cada una de nuestras células. Pero para que las mitocondrias entren en acción, lleguen a producir suficiente ATP, la T3 tiene que trabajar de manera coordinada al interior de las células. Si la T3 no entra a la célula, se para todo ese proceso, se daña todo ese proceso. Entonces, de ahí que la persona pueda estar manifestando síntomas de tiroides aún con una producción sana, normal, en las hormonas de la tiroides. Entonces, puede estar sucediendo, por un lado, que haya bloqueo de la T3. Las células
en su medio externo pueden estar bloqueando el ingreso de la T3. Y eso puede suceder básicamente por factores de toxicidad, que ayer mencionamos, la importancia muchas veces desintoxicando colon, hígado, riñones, como veíamos ayer, especialmente colon, hígado. Podemos notar una mejoría en este proceso, simplemente con eso. O sea, ya las células empiezan a liberarse de mucha de su toxicidad. Otra razón puede ser relacionado porque haya demasiada producción de cortisol. Cortisol es la hormona del estrés, una hormona necesaria que tenemos nosotros en el cuerpo, pero que al haber demasiada producción de ella, es decir, al haber un estrés continuo, un estímulo de tensión nerviosa permanente, entonces nuestro cuerpo se inunda de ello y se convierte en un bloqueador celular del ingreso de la T3. Otro factor puede ser la presencia de citoquinas, que son señales inflamatorias. Ayer hablábamos de esas señales inflamatorias en el cuerpo que generan inflamación en todas partes, dolores, malestares, problemas de recepción de muchos de estos factores energéticos en diferentes órganos. La acción de radicales libres, procesos oxidativos, también tienen mucho que ver entonces con bloqueos de la T3 por parte de las células. Entonces, de ahí la necesidad en un momento dado de saber recomendar también productos antioxidantes. Otro factor que genera bloqueo en las células hacia el ingreso de la T3 es otra hormona inversa de la T3. Recién pocos años hace que de ella se está hablando, se llama la RT3 o T3 reversa. El problema es que justamente los exámenes médicos solo se restringen a la TSH, a la T4, T3. Existen muchos otros exámenes para determinar estos temas, pero no son regularmente recomendados. Entonces no es que existan mucho la facilidad de hacerse exámenes de esto, pero cuando los niveles de RT3 están muy elevados, esto ya de por sí manifiesta que hay un bloqueo a la T3 para el ingreso de la misma a las células. Entonces esa es la primera razón por la que puede haber fallos a la hora de entrar en tema de diagnósticos o descubrir qué es lo que está pasando con la tiroides. Puede ser que la tiroides está en perfectas condiciones. Ahora, la otra razón ya la he mencionado, segunda razón por la que puede haber fallos en diagnóstico relacionado con tiroides es que haya demasiado estrés. Demasiado estrés hace que haya mayor cantidad de producción de insulina, o puede ser que en el caso de las mujeres un recién embarazo puede estar cambiando algunos factores de función de la T3 y de la T4. Entonces, vuelvo, insisto, puede haber demasiada cantidad del cortisol y de la RT3, que son manifestaciones también que suceden o que se elevan cuando hay demasiado estrés o tensión nerviosa. La razón número 3 puede ser que no haya una activación normal de la T3. Entonces, hay dos cosas que hay que diferenciar. Una, que la T3 no esté ingresando a las células. Pero otra, que no haya suficiente conversión de T3. Ahora, para que haya conversión de T3 se depende de la T4. Esta tercera razón básicamente lo que quiere decir es que la T4 no se está convirtiendo suficientemente en T3. Algo está pasando ahí en la mitad que no nos permite entonces tener suficiente T3 en el cuerpo. Puede ser entonces que esto ya se vea en algunos exámenes, como por ejemplo producción de T4 normal, pero producción de T3 bajita. Puede estar sucediendo eso. Eso puede revelar entonces que haya algún problema
en la conversión de la T4 en la T3. Entonces, esto también puede estar relacionado, por ejemplo, con la presencia de diversas manifestaciones infecciosas en el cuerpo, presencia de bacterias, presencia de virus, presencia de hongos, presencia de parásitos, cosa que puede solucionarse más fácilmente si hacemos un trabajo de desintoxicación y limpieza. Todo lo que ayer explicábamos está íntimamente ligado con este asunto. Además de eso, donde más énfasis debemos hacer en limpieza y desintoxicación es en el hígado. El hígado pues es órgano clave, ya que es allí donde mayormente se va a verificar esa transformación de T4 en T3. De ahí la importancia entonces de recomendar un producto como el Miltizol, que habíamos visto ayer, de recomendar hacer una limpieza antiparasitaria, de recomendar productos como el yeast, ¿cómo es que se llama? Fungal Detox. Richard? Yeast Fungal Detox, exactamente, porque puede haber toxicidad también. Un enemigo grandísimo de esta transformación, de esta conversión de T4 en T3 son los hongos, especialmente la cándida, ¿no? La cándida que podemos estar albergando en el intestino grueso, especialmente si son aumentados al consumo de azúcares, de azúcar, combinaciones con lácteos y demás, puede reproducir más fácilmente ese hongo. ¿Cómo encaja en ese cuadro la T4 libre? ¿Cómo dices? La T4 libre encaja en esa sección. La T4 libre es un tema también relacionado con la capacidad que tenga el organismo de utilizarla pertinentemente sin que haya, digamos, impedimentos a través de factores infecciosos, factores inflamatorios, factores de alteración de receptores, ¿no? Entonces, mucho de esto pues va a depender del estado general de la persona, si se verifica una composición general del cuerpo en donde haya más capacidad de limpieza, o que la persona esté más limpia o esté bajo el estado de toxicidad, entonces esta T4 puede entrar a ser mucho más útil en la función general del cuerpo. Pero de lo contrario, ese desequilibrio T4, T3, si existen los bloqueadores anteriormente mencionados, pues ya no nos va a dar tanta facilidad de entrar con un diagnóstico más preciso. El hecho es, para hacerlo más sencillo, entender que el cuerpo debe estar limpio, desintoxicado, y que haya una fácil conversión T4, T3, y eliminar los bloqueadores de la T3 en las células. Ahora, bueno, otro factor que también en este punto interviene es, ya les había dicho, presencia de infección bacterial. Por ejemplo, la úlcera ocasionada por la helicobacteria del píloro, ¿no? La Helicobacter pylori, también puede ser un impedimento en la conversión T4-T3. De ahí que, por ejemplo, echemos mano de un producto como el HB Fighter, ¿no? Que también se llama GastroHealth. Viene a ser importante para lograr la eficacia de estas hormonas. A donde apunto en este caso del manejo de los productos es a lo siguiente. O sea, nosotros sabemos que tenemos un producto aquí que es el producto clave para problemas de la tiroides. Ese producto se llama Thyroid Support. Pero Thyroid Support va a ser mucho más útil cuando quede determinado que se presenta un fallo clásico verificable en la glándula. O sea, la glándula definitivamente está enferma. O sea, la glándula no está fabricando suficiente T4. Eso es lo que nos van a revelar los exámenes fácilmente. O no hay suficiente producción de TSH.
¿correcto? Entonces, en ese caso, ya estamos más determinados a decir, lo que más necesita esta persona es reparar los tejidos de la glándula de la tiroides. Pero, no necesariamente va a ser simplemente el uso del thyroid support para solucionar problemas de tiroides, cuando ésta revela que está sana por los exámenes que vemos y resulta que el cuadro general de síntomas o de sensaciones que tiene la persona es totalmente contrario a algo saludable. Ahí es donde no solo va a ser necesario el thyroid support, sino tener en cuenta estos otros factores que les estoy mencionando. Hacer un trabajo mucho más global, mucho más integral del cuerpo, partiendo de procesos de desintoxicación, siguiendo por la capacidad de conversión de T4, ayudarle al cuerpo a mejorar esa capacidad de conversión de T4 en T3 y eliminar los bloqueadores de la T3 en la proximidad de sus células. Otra razón por la que puede haber fallos en el diagnóstico correcto de tiroides es justamente por la presencia de agentes tóxicos, metales pesados, que abundan en nuestros medios, si se quiere, por el consumo del agua o por el consumo de alimentos industrializados repetidamente, agentes químicos que vienen en esos alimentos y que se acumulan en el cuerpo. Entonces, eso indudablemente cuenta y juega. Ahora, hay otros medicamentos que también van agregando su aporte de toxicidad al organismo. Sabemos que hay un producto que ayuda enormemente a eso, que se llama Heavy Metal Detox. Es importante, necesario usarlo. Yo diría que prácticamente obligatorio usarlo si se presenta esta situación, este cuadro, este panorama. Entonces, dado que pues estamos encarando constantemente niveles de toxicidad, va a ser necesario pasar por allí. Mucho más también cuando, por ejemplo, encontramos los ya repetidos cada vez más frecuentemente casos de daños elaborados o desarrollados con base en alimentos genéticamente cambiados, transformados, ¿no? Especialmente hoy en día lo que es el trigo, lo que es la soya, lo que son muchos de los cereales. Ayer les explicaba cómo sucede eso, por qué sucede eso, la transformación de estas semillas con base en hacer en laboratorio más fuerte sus moléculas de proteína, hace que nuestro sistema digestivo no sea suficientemente capaz de desdoblarlo y en últimas a la larga después de todo el proceso inicial digestivo, estas moléculas terminan siendo identificadas como patógenos, como si fueran patógenos, y las células inmunológicas las atacan, especialmente macrófagos, y esto arranca desde el tracto intestinal, lo que posteriormente va a generar permeabilidad intestinal, daños en la flora. Ayer hablábamos de la importancia de la flora intestinal, de las bacterias amigables. Razón por la cual, si este es el caso de toxicidad por alimentos transgénicos y que hace que hoy en día haya más personas celíacas, o sea, que estén sufriendo de esa enfermedad más frecuente hoy, que es la celiaquía. O sea, que es la celiaquía, inflamación en el intestinal por permeabilidad de las paredes intestinales. Estos son los casos de personas que se comen un pedazo de pizza y estalla un terrible dolor de cabeza, o se comen cualquier alimento de estos, así sea un pan o cosas de estas, y les produce dolor de cabeza, mareo, un malestar total, debilitamiento casi que inmediato. Entonces, obviamente, pues existe una conexión íntima entre ese factor de toxicidad por los alimentos, cambios transgénicos en ellos,
Y finalmente, lamentablemente hoy en día, muchos alimentos que se consideran sanos no lo son por esa razón. Por ejemplo, leche de soya. Mucha leche de soya lamentablemente no es sana por ello, porque proviene de soya transgénica y demás. La quinta razón por la que existen estos problemas a la hora de diagnosticar es que evidentemente los agentes de transporte de la T3 a las células estén disminuidos sensiblemente, o exista una resistencia en esos factores de transporte hacia las células. Fíjense que estamos hablando de varios problemitas, ¿no? Uno, que no se transforme la T4 en T3. Dos, que la T3 esté siendo bloqueada por factores externos a la célula. Otro, que no haya suficientes transportadores de T3 hacia las células. Otro, también sucede que haya demasiados transportadores de T3 hacia las células, lo cual particularmente va a bloquearla también, ¿no? Uno de los elementos que hace eso es, por ejemplo, la diabetes, la presencia de cargas glicémicas muy altas, curvas glicémicas que suben o bajan abruptamente. Esto se manifiesta en una prediabetes. Esto lo estaremos hablando más en detalle el jueves. Todos esos factores se conjugan y finalmente pueden estar generando diversos malentendidos relacionados con la tiroides y sus hormonas. Entonces, una vez la T4 cumple su función desintoxicante celular en todo el cuerpo, continúa con la conversión en T3 mediante un proceso bioquímico enzimático. Cuando no puede desarrollarse dicho proceso de conversión o las células se hallan rodeadas de tóxicos, la T3 no cumple su vital función, por lo que se desarrolla hipotiroidismo celular. Entonces estamos hablando aquí de dos tipos de hipotiroidismo. Hipotiroidismo glandular, donde hay un daño directamente en la glándula tiroides. Pero también existe el otro tipo, que hoy en día se presenta con más frecuencia, ¿no? Y es que se denomina hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo celular, que ocurren todos estos factores de bloqueo, factores de no conversión de T4 en T3, etc. Así las cosas, entonces son varias las medidas necesarias con el fin de restablecer el orden. Ahora, sucede con frecuencia entonces que si logramos solucionar el problema de tiroides, como ya vieron que ya tiene que ver con muchas funciones vitales en el cuerpo, nuestra calidad de vida mejora enormemente, porque tiene que ver con el bienestar general, con esa sensación de bienestar. Eso depende de la tiroides. Que la persona se sienta contenta, que la persona se sienta de buen ánimo, que la persona se sienta con energía, que la persona se sienta bien regulada, va a depender mucho de la tiroides. Cuando ella no está funcionando bien o sus hormonas no están impactando correctamente el ambiente celular, entonces se nos desarreglan muchas cosas. La presión sanguínea, la acumulación de grasa en el cuerpo, función digestiva, la temperatura del cuerpo, el cabello, la piel, las uñas. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, cuidar la tiroides implica lucir más bellos o más bellas, en todo sentido, por dentro y por fuera. Entonces, para ello va a ser importante que arranquemos siempre con desintoxicación. Va a ser clave, ¿no? Que era lo que hablábamos justamente ayer. Pero, aparte de ello, entonces debemos contar con otras medidas importantes. ¿Qué medidas debemos tomar? Paso a paso. Es demasiado importante optimizar la conversión de la T4 en T3. Cuando usted mejora el proceso de conversión por hábitos alimenticios y ayuda de componentes nutricionales y fitoterapéuticos, la hormona tiroidea se vuelve mucho más activa. Entonces, yendo a lo práctico,
hay cosas que debemos dejar de comer y hay cosas que debemos procurar consumir. Entonces, esto no se trata simplemente de pensar en una fórmula mágica, la pastilla mágica o el producto mágico que me pueda reversar todo el problema. Debemos pensar también en qué estamos comiendo. ¿Qué creen ustedes que debemos dejar de comer para mejorar estos factores que atentan contra la salud de la tiroides y sus hormonas? Toda la comida chatarra, la fritura. O sea, una persona que está en esas condiciones tiene que eliminar eso en primera instancia. ¿Algo más? Cambiar el exceso de masa. El azúcar. Ok, todo lo que sea azúcar, los alimentos empaquetados, ¿sí? Tener cuidado con los alimentos transgénicos, ¿no? En esto sí, yo estoy siendo víctima, o la persona con la que estamos trabajando está siendo víctima de un problema de celiaquía, o sea, relacionado con el gluten o con activadores inflamatorios por estos alimentos transgénicos. Yo debo pensar en un reparador de pared intestinal. ¿Por qué? Porque es que si hay una microgrieta en la pared intestinal, pues es obvio pensar que por ahí se me están filtrando muchos componentes tóxicos, nocivos, y eso me va a mantener inflamado todo el tiempo, y la tiroides no me va a dar, y sus hormonas no van a ser competentes. ¿Existe algún producto que ustedes ya conocen que me pueda a mí, por así decirlo, resanar, rellenar, reparar esas microfisuras intestinales? ¿Existe algún producto? ¿Cómo cuál? Probiótico. Aloe vera es uno, indudablemente, y el otro viene a ser el probiótico y Leven. Una vez más encontramos cuán importantes son las bacterias amigables, porque donde hay microfisuras intestinales, permeabilidad intestinal, las bacterias amigables no alcanzan a tener el nivel que se exige en lo saludable, 8:1 que veíamos ayer, 8 saludables por una dañina. Entonces esa población bacteriana me puede estar cambiando a mí y no va a haber manera de reparar la pared intestinal. Entonces esa combinación, aloe vera juice, probiotic y Leven, me va a ayudar enormemente a cambiar el proceso activador de estas hormonas. Ahora, hay que eliminar los niveles de toxicidad. Ya habíamos hablado del Heavy Metal Detox y su importancia para lograr esto. Pero también habíamos hablado de la importancia de la desintoxicación del hígado. Por supuesto, eliminación de parásitos y demás, y de microorganismos. En eso también cuenta mucho el Probiotic y Leven. Bueno, hemos hablado ayer del LBS2, por ejemplo. Hemos hablado también de la importancia que tiene la fibra. Bueno, eso por un lado. El Milk Thistle, producto importantísimo. Esta fórmula compuesta de cardo lechoso. Ahora, no sé si el de aquí va a venir con diente de león o es solo. Ok, entonces no hay diente de león. Aquí esta es una fórmula en Colombia, es que viene así, ¿no? Aquí no, aquí viene la Silimarina sola. Silimus mariano. Sin embargo, señor. Te paso una pregunta anterior del Support. En el caso de que esté tomando el paciente, por ejemplo, un Eutirox, ¿tiene alguna interacción? Normalmente no presenta eso, no hay problema. Al revés, es buenísimo, me ayuda y evita a las personas, porque lo que te contaba yo ayer, como yo que no, el Eutirox me hace arritmia, con las nuestras no he tenido ningún problema nunca, me siento feliz. Como decía, puede que sentirse contento. ¿Y puedo hacer una pregunta? Y Las todos los dos. personas que toman Eutirox
pueden dejar de tomarlo y empezar y cambiar. No, sería una vez Sí, ese asunto de dejar de tomarlo, eso ya es competencia médica, o sea, no nos corresponde a nosotros. No, sí, es bueno aclararlo. No se trata de... No se trata de reemplazar los medicamentos por esos productos. No, lo que pasa es que el Eutirox reemplaza la hormona que no está produciendo. Y ese producto lo que hace es reparar, o sea, el Eutirox lo que pasa es reparar la tiroides. Y entonces vuelve... Claro. Ahí está. O sea, a la larga puede que empiece a disminuir el... Puede, Pero entonces ya... decisión de No nos debemos meter en ese tema de miércoles, de entrar a quitar uno, no, eso dejemos en un médico, nosotros médico y no vamos a entrar en esa competencia. O sea, esta información es para comprender lo que ocurre fisiológicamente con la glándula, con las hormonas, cómo nosotros, desde el punto de vista de buenos hábitos alimenticios, de limpieza, de desintoxicación, de reparación, de uso de agentes fitoterapéuticos, vamos a hacer que en un momento dado la persona ya no dependa de por vida del uso medicamentoso para mantener su función tiroidea, o lo que es mejor incluso. Hay lamentablemente casos de personas que son operadas de la tiroides como último recurso extremo, tratando de aliviarle su problema, y resulta que después es peor para ellas. Es tan peor, y ya cuando entramos a cirugía de tiroides, a eliminar la tiroides, bueno, ya ahí sí, estamos hablando, ya no hay nada que hacer después. Entonces, las buenas noticias es que se puede reversar un problema tiroideo con estos mecanismos. Y esto es un de buenos hábitos. ¿Ah? Esto es un hipotiroidismo. En este caso, esta charla, yo estoy mencionando el caso del hipotiroidismo. O sea, hay muchos otros problemas, pero ahí ya, por eso les digo, estamos entrando en la superficie. Hay problemas adicionales que están relacionados con tiroides, pero mayormente el caso que se presenta tiene que ver con hipotiroidismo. Pero como les digo, si logramos reparar bien tiroides o el proceso hormonal de la tiroides, muchos otros problemas de salud empiezan a mejorar. Sí. ¿Puedo consultar con respecto a una persona que le sacaron la tiroides? ¿Yo le puedo recomendar productos como para que mantenga el nivel glandular o ya no hay nada que hacer? No, sí, ya no hay nada que hacer en el sentido de que lamentablemente esta persona va a tener que depender de alguna medicación. Está tomando una pastilla diaria. Entonces, pero para recomendar... No, aquí ¿qué lo recomendamos? El consumo de antioxidantes, el mantener limpieza del organismo, el heavy metal detox, el tener un ritmo de vida sano. De todos modos, la alimentación va a contar mucho, o sea, ya no... el hecho de no tener la tiroides significa que tenemos que ser mucho más cuidadosos en nuestro estilo de vida, lo que comemos, lo que hacemos, etc. Y por supuesto que sí, los productos van a darnos una mano pues muy importante en ese sentido. Entonces, sí. Ahí en ese caso, en el caso de no existir la tiroides y en el fondo uno está teniendo toda la hormona en forma externa, ahí pasan a ser mucho más importantes todos estos productos para desbloquear la que tenés, los transportes. Sí, porque es ahí donde yo voy. Si no se ha tenido en cuenta lo que está sucediendo a nivel celular con la triotiroxina, o si realmente hay una buena interacción de T4 y T3, igual las hormonas son inoperantes. Entonces necesitamos arreglar y recomponer las cosas desde el nivel celular. Y todo esto hay que tener en cuenta, porque estamos en la misma. ¿Ves? Entonces sigue siendo igual de válido. Porque además cuesta mucho regular la cantidad después de una tiroidectomía, cuesta mucho regular la cantidad de levotiroxina que uno tiene que tomar. Pasa del hipo al hiper así, pero con una actividad increíble, y te demora ahí 1 año, 2 años, y todo ese periodo en el fondo se está dañando el hígado, se está dañando por todos lados por el hecho de tener problemas metabólicos.
De ahí que hay que ser mucho más cuidadoso, mucho más juicioso, mucho más criterioso con lo que comemos, dejamos de comer, lo que hacemos. Pero en la medida de lo posible, con una buena nutrición, con un buen factor limpieza, con buen conocimiento de causa de lo que estamos comiendo y dejando de comer, vamos por lo menos a aliviar esa carga en el organismo. O sea, todo se va a desordenar porque pues hay un agente operador, es la tiroides. Si ya al no existir, muchas cosas se pueden desbalancear fácilmente. Entonces ahora no solo estamos hablando de esas hormonas, hay que ver la interacción con las otras hormonas, que la insulina, que la interacción con el cortisol. Si tenemos disparado el cortisol, también vamos a tener más problemas de subidas y bajadas terribles, niveles de estrés, ¿no? Todo eso cuenta aquí. Sí. Mi hija están estudiando el tiroid support de acá, pero lo tiene autorizado su endocrinólogo, pero ella está claro, tal como dice usted, que ella todavía no ingiere la hormona porque es una tiroiditis, una Hashimoto que tiene, y con este producto de acá se le ha desinflamado, incluso sus quistes han bajado un poquito, pero está bajo estudio y análisis de su médico y síntomas la hormona, por eso le tienen autorizada. Si quieres anotas mi correo electrónico por y nos favor, comunicamos. porque hay dos médicos interesados en más estudios. Ya. Después que terminemos, anoto. Sí, Ya, gracias. Tomás te puede dar mi correo y ya vamos un poquito más personalmente del tema. ¿Ya? Entonces, bueno. Otro agente nutricional muy importante para este juego de equilibrio hormonal y procesos de conversión es la vitamina D. Juega un papel básico en dicho proceso molecular, el cual es reducido en la medida en que los niveles de la hormona del estrés aumentan descontroladamente. Es decir, una vez más hablamos del cortisol. El cortisol es una hormona buena que nosotros necesitamos, es necesaria para nosotros a fin de protegernos. El cortisol tiene mucha relación con las catecolaminas que son producidas por las glándulas suprarrenales. Y esas son, digamos, esta hormona es la que nos pone a nosotros en defensa o huida, o sea, para el momento que se exija la necesidad de una u otra cosa. Si yo estoy atravesando una avenida y veo venir un bus, aquí le dicen bus, no me di cuenta, iba a distraer, no me di cuenta, hizo sonar la bocina, yo me asusté. Entonces, esto en fracción de segundos, sistema nervioso, sistema hormonal, producción de cortisol, gran cantidad de energía se requiere, aumento de presión sanguínea, obviamente para transportar más rápidamente estas hormonas que se encargan de activar la energía. El músculo se pone activo, hay mayor cantidad de glucosa en la sangre, obviamente, más